Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de la estantería de las redes. Hoy nos va a acompañar Pablo Mendoza. Disculpen las molestias, hemos tenido una serie de problemas técnicos, pero parece que ya vamos a poder estar con todos ustedes. Les presento a Pablo Mendoza Topaz, quien es licenciado en Lengua y en Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y también magíster en edición de la Universidad Diego Portales. Él ha trabajado como editor en publicaciones correspondientes a las áreas de educación artística, literatura infantil y juvenil, literatura en general y ciencias sociales. Y él nos va a presentar una investigación que ha realizado en torno a 3 ediciones presentes en la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica. Bueno, sin más preámbulos y en honor al tiempo, les dejo con Pablo con su presentación. Les recuerdo que pueden dejar sus consultas y comentarios a través del chat para que sean respondidas con posterioridad. Adelante, Pablo, cuando quieras. Ya, veamos si funciona el compartir pantalla. No creo que tengamos más problemas por hoy. Esperemos. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. A ver. Ya. Mi trabajo se llama Edición, Cultura y Sociedad durante la Belle Époque chilena. 3 libros de la década de 1890 en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Esto está hecho en el marco del Magíster en Edición de la Universidad Diego Portales del año 2018-2019 y corresponde a un proyecto del Fondo Nacional del Libro y la Lectura. Lo primero es aclarar algo de lo cual me fui dando cuenta durante el proceso de enfrentarme desde una perspectiva editorial al material de archivo, y es que podía tocar el tema desde 3 grandes vertientes o modos, según cuál fuera el énfasis que colocara. Ahora, esto no quiere decir que sean cosas separadas, en realidad se cruzan, pero precisamente son énfasis que pueden ponerse, que son, por una parte, la productividad, o sea, pensar en enfrentarse al archivo para llegar a determinados resultados de publicaciones, que podrían ser catálogos, estudios, ediciones facsimilares, antologías, reediciones. Todo esto se caracteriza, esta vertiente, porque no se coloca en tensión el carácter patrimonial del material, sino que se trata precisamente de resaltar o explorar. Otra vertiente sería la creatividad, que sería apropiarse del material de archivo para formular artículos culturales distintos que tensionen ese carácter patrimonial, o que puedan tensionarlo. O sea, se diferencia de la productividad en realidad en que la relación con el aspecto patrimonial del archivo. Y en tercer lugar, la investigación, que sería lo que más se ha tratado en las otras charlas, y lo que voy a hacer yo de alguna manera, que puede ser desde la historia cultural, la historia del arte, la historia del libro o de las prácticas lectoras. En el caso de mi investigación va por el lado de la historia cultural y la historia del libro. Otra cosa que hay que tener en consideración es cómo se relaciona, o una posible manera de relacionar la actividad de una biblioteca patrimonial con la actividad editora. El enlace lo da el concepto de biblioteca-museo. La biblioteca, dentro de una tipología de bibliotecas y de funciones de las bibliotecas, la biblioteca-museo se caracteriza porque la principal función es la conservación, y de manera subordinada difunden, forman o investigan. O sea, se establecen esas funciones como subordinadas. Y en algunos casos también se acrecientan los acervos, que no es el caso de esta biblioteca, que tiene un fondo cerrado. En tanto museo, la biblioteca museo tiene como concepto central el de la curatoría, que significa que se organiza un discurso, que es la tarea de organizar un discurso o recorrido y formar y construir sentido entre el espectador, la exposición y el entorno.
El editor justamente, o sea, y esa es una forma contemporánea de entender la edición también, que es ver al editor como un curador que selecciona entre la abundancia de contenido para darle forma y ponerlos en circulación. O sea, no va la labor de editorial simplemente en el hecho de publicar o de imprimir, por ejemplo, como era en el siglo XIX, sino que va en este concepto más global. Eh, como preámbulo, voy a tratar de no extenderme mucho, pero creo que es importante establecerlo. Me voy a referir a un marco histórico sobre la cultura impresa y el libro en Chile, definiendo algunos periodos e hitos. Ahora, en rigor, claro, lo que más nos interesa acá es el periodo de 1880 al 900, que es el que voy a tratar, y los contiguos, o sea, el de 1840 al 80 y del 900 al 30. Pero de todas maneras vamos a hacer una visión general muy rápida. El inicio de la escritura está asociada a la orden, en el fondo, de Pedro Valdivia de dejar registros de las resoluciones y crónicas por escrito, eh, y en el periodo que va desde esa orden, en el fondo, o sea, del 1550 hasta más o menos finales del 1700, las bibliotecas, los libros son fundamentalmente importados, o sea, son importados, no se hacen acá libros, y lo que hay son bibliotecas particulares y bibliotecas conventuales que se diferencian en ese periodo por cuáles son los temas más preponderantes. Y en el fondo, en el primer siglo está la religión, las novelas de caballería, la literatura y la historia, y luego el derecho, la religión, la moral y la historia. O sea, hay como un cambio de los géneros que contienen las bibliotecas. Después, en 1750, recién aparecen rudimentarios talleres de impresión que imprimen folletos, cartas. Hay una influencia cultural de la ilustración y hay una ilustración moderada, y hay otros géneros como filosofía política, ciencias, viajes, diccionarios. En 1812, que ese es como lo típico que uno le colocan como el gran evento, que es la primera imprenta en Chile, que es la Casa de la Aurora Chile, que trae carrera, de ahí en adelante se asocia mucho la actividad impresora a la actividad estatal, que va a ser muy relevante en todo el siglo XIX. Se instalan talleres privados, y aparecen publicaciones periódicas, administrativas, comerciales y religiosas. Ese sería el centro de la producción. El 40 ya se empiezan a producir cambios que son los que van a estar ya más consolidados a fines de siglo, que se establecen las bases de la industria impresora en todo el ciclo del libro. O sea, en todo el ciclo. Aumenta la cantidad de periódicos, el periodo de los folletines, son muy centrales las traducciones, y están las primeras librerías, crecen las bibliotecas públicas que ya estaban desde el periodo anterior, y son centrales las traducciones del francés. En el periodo ya de fin de siglo, que es el que nos vamos a remitir, hay distintos circuitos de consumo cultural, o sea, como bien definidos, de la alta cultura de clase media, entre comillas, y cultura popular, y también hay géneros asociados distintos géneros asociados a esos grupos y a esos circuitos. Por ejemplo, está la literatura popular, la literatura de actualidad de crímenes, de crímenes reales, de casos reales, y la prensa satírica. Hay un mayor número de imprentas y de títulos, y hay ya librerías especializadas. Antes los libros se vendían en espacios que no eran específicos o sea, en realidad las librerías aparecen en el periodo anterior, pero ahora ya hay librerías especializadas en temas, en distintos temas y públicos. Y en el 900, entre el 900 y el 30, hay una diferenciación ya entre editorial e imprenta. Se separan esas dos labores, y hay editoriales que pueden, como por ejemplo como Ercilla, que es solamente una editorial y no una imprenta. Hay colecciones, segmentación de público y exportación. Nosotros vamos a ubicar en el periodo que marqué aquí del 1880 al 1900. Entonces aquí ya se van a notar, en el fondo, a medida que vaya exponiendo, que hay una serie de actividades editoriales que se notan en los libros que voy a estudiar,
porque responden a una evolución anterior de la actividad de traducción, por una parte, de la actividad de edición sobre los textos, pero no está lo que sí surge después, que es la actividad de difusión o de conformación de colecciones. Entonces, van a haber libros que están muy bien hechos, entre comillas, pero que pueden quedar sin difusión. Ya, el tema central son 3 libros publicados en Chile en esta década. Uno es Los Tristes, de Ovidio, otro en una traducción de Manuel Antonio Román, otro es Una cirugía de guerra, de Eduardo Moore, y el otro se llama Movimiento de la Casa de Orates de Santiago, en el segundo semestre de 1897. Lo que interesa a cada uno de ellos es, en el primer caso, el tema de la traducción, la tradición de estudios clásicos y las ideologías lingüísticas. En el segundo caso, los formatos, las condiciones de producción y el uso proyectado, y la relación entre ilustración y discurso. Y en el tercero, el hecho de que se trata de un libro institucional, que es una especie de libro de cuentas, y el uso ya de fotografías. El objetivo general es estudiar desde el punto de vista de la historia cultural estos libros, que pasaron prácticamente inadvertidos y que revelan distintas dimensiones de la sociedad de su época. Y muestran justamente la conformación de una cierta edición chilena. Y describir y analizar cuáles son las decisiones implicadas en esta edición, y poner esas decisiones en relación con la sociedad. La intención del trabajo es ensayística, o sea, no es exhaustiva, tiene algo de arbitrario o de gusto también, qué libros elegir, en el fondo. No es una muestra que pretenda dar una idea completa de ese mundo, sino es un trozo, que es lo que encontré en el fondo. Y la metodología es de alguna manera distinta para cada libro y pretende de alguna manera mostrar que justamente que se pueden buscar distintas formas de abordarlo. Se indagó, entre otras cosas, en la política de la traducción, o sea, qué traducir, con qué objetivo, de qué manera, maniobras, o sea, cómo se aborda esta traducción, ideas sobre el lenguaje y la norma ortográfica, que son discusiones que ahora pueden aparecer como muy distantes, pero en realidad tienen paralelo con las discusiones actuales, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo, la función del prólogo y del apéndice, o sea, de algunos paratextos, y ya aspectos más materiales, como el formato, la encuadernación, la tipografía y la relación entre texto y material gráfico. Ahora, en general, como estos ya son libros hechos de manera industrial, no es tanta la atención sobre los ejemplares. Ahora, de alguna manera igual lo voy a mencionar, pero bien a la pasada. O sea, en el fondo, distinto es con los libros antiguos, en que cada ejemplar es muy distinto. Acá pueden tener algunas diferencias, pero son cosas anecdóticas. Aquí se ve una imagen del lomo, del grado de conservación de la tapa. El libro como les digo, fue hecho, se llama Los Tristes de Puro Ovidio Nazón, traducido en versos castellanos por Manuel Antonio Román. Está hecho en la imprenta Cervantes, que es una de las imprentas más importantes del periodo, que estaba a cargo de un migrante español, catalán. El tamaño es similar a un libro actual, o sea, no es un formato de otra época, en el fondo, es de 25 centímetros, 10 de ancho, 282 páginas y 300 ejemplares. Lo que destaca de la edición, que se ve ahí en la imagen de la foto, es que es muy legible. Se ve, o sea, de hecho, si uno lee el libro, se puede leer como con los brazos extendidos, ¿no? Probablemente está hecho también asociado a la lectura oral o al uso en clase. Hay un uso de ornamentos y una distinción entre jerarquías tipográficas para los títulos, las notas, el fragmento en prosa
y el verso, que todo eso muestra un manejo de la técnica tipográfica ya muy sofisticado. Particularidad del ejemplar: es un ejemplar intonso. Eso implica que no fue leído, o bien que fue leído por partes, pero claramente no lo leyeron entero. Que eso sería congruente con la idea de una lectura intensiva, o sea que haya, por ejemplo, alguien en teoría podría haber leído el prólogo y nunca abrió el resto, pero lo más probable es que no lo hayan leído. Hay un sello de encuadernación, que eso ya muestra una práctica comercial asociada a y de promoción asociada a la encuadernación. Y es de una empresa que está en la calle Santo Domingo, que en esa época era un barrio, un sector de Santiago que estaba en el centro, pero no era tan central, no era parte como del núcleo de la ciudad letrada, como si lo era Bandera, que es el lugar donde estaba la imprenta. O sea, eso nos habla de dos actividades con distinta jerarquía social. También tiene un sello de propiedad. Y lo primero que voy a mencionar es una pincelada sobre el traductor, que es un canónigo, escritor piadoso, lexicógrafo precientífico y académico chileno de la lengua, que él ha recibido mucha atención en estudios de lingüística de hace poco por su trabajo precisamente como lexicógrafo. Pero sobre esta traducción no hay mayor atención. Él en realidad formaba parte de un grupo de intelectuales, en el fondo, de la iglesia, que eran en su mayoría diocesanos, profesores, y que actuaban dentro de la prensa, en el fondo, puede ser como directores de periódicos, colaboradores o redactores, y además tenían funciones administrativas, que es una época en que había todo un proceso de ingreso de la iglesia dentro de la discusión pública, en el fondo, y del debate. Además, él era parte del sistema que se encargaba de las licencias eclesiásticas o imprimatur. Aparecía en el periodo tanto como pidiendo licencias como dando esa licencia. Ahora, lo interesante, según los estudios que hay sobre este tema, es que en realidad uno tiene la imagen de estas licencias como una censura, pero en realidad no actuaba tan propiamente como una censura, en el sentido de que ya la censura corría de antes, en el fondo. O sea, no se presentaba al imprimatur algo que fuera a ser censurado, sino que había un trabajo de imposición de ciertos dispositivos textuales, o sea, y editoriales, que ajustaban el texto al dogma. En el fondo decían que la lectura fuera una lectura apropiada para lo que se consideraba la comunidad interpretativa. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, suprimían términos que fueran equívocos o disonantes con la doctrina, verificaban fuentes, precisaban información, incluían advertencias iniciales o notas y la explicación de frases en el texto, corregían el estilo buscando atenderlo a una norma elevada, en el fondo, consistente con la religiosidad o con ciertos temas. Esto me interesa porque en el fondo esta disciplina de trabajo con el texto es lo que maneja en el fondo en el trabajo de traducción y de anotar un texto clásico. Viene de esta matriz, en el fondo. Otra cosa es que este autor fue director durante muchos años de la Revista Católica, y ahí publicó en facsímile un diccionario de chilenismos, que era una corriente. Hay varios diccionarios en el mismo periodo, y lo peculiar que tiene es que es enorme. Son 5 tomos cuando se publicó como libro, y son 15.000 entradas, que cada entrada es casi un ensayo, en el fondo, porque tiene mucho, no solo
describe, sino que, o sea, prescribe, describe, y además da datos sobre flora, fauna, costumbres. Entonces tiene un cierto carácter enciclopédico. En esto de este paso de un material que primero se publica en revistas y luego se publica como libro, se ve una tendencia de la cultura impresa en el siglo XIX que también se ve en este libro, en el sentido de que una parte de él salió primero en la revista de Artes y Letras, entre el año 88 y el 90. Después sale el libro y después el resto no salió más en revista, en el fondo. O sea, ahí se asume que hay una relación como de jerárquica, si se quiere, de que ya como si no necesitara salir en revistas cuando está en el libro. O en la revista fuera un ensayo o una prueba. Ahí copié un poco lo comento muy rápido. Estas son las notas, algunas notas de la publicación en la revista, que ahí justamente habla se entiende que la publicación periódica está pensada un poco en dependencia del libro. O sea, habla, por ejemplo, que aquí aquí no puedo anotar, me falta un prólogo, en el fondo, o sea, que son términos propios de un libro. Se declara el uso de la amplificación, que es central en la traducción, y aquí lo declara con más directo que en el libro, y se nota que recurre a bibliografía francesa, y bueno, y el continuará, que es como un recurso de folletín o de publicación periódica. Es importante entender que este traductor no está aislado, que hay otros traductores trabajando con clásicos en el mismo periodo en Chile y en el resto de Hispanoamérica. En el caso de Chile destaca Juan Rafael Salas, que tradujo a Esquilo, y que hay ahora ciertos estudios que hablan de cómo podría haber influencia de estas traducciones en Neruda o en De Roca, en el lenguaje elevado, en cierta retórica. Y además otros traductores de la misma línea eran Guillermo Hünemann, que lo interesante es que publicó en Concepción, una traducción de la Ilíada al año 2, y Egidio Poblete, que fue alumno que publicó la Eneida, y fue alumno de Román. Entonces ahí se ve una relación más directa con el traductor en esta cierta tradición de traducciones clásicas. Bueno, lo que me interesa es la traducción, hablar brevemente sobre la traducción entendida como un hecho de la cultura de arribo. O sea, no tan, ¿qué es lo que está pasando en el fondo en la cultura chilena como para estar, y en este espacio, para estar traduciendo algo del latín, en el fondo? Una cosa es que el latín fue desplazado del lugar que tuvo en la educación en la colonia y y en la República. Hay muchos debates, tiras aflojas, pero en el fondo una frase buena para entender la discusión era que por una parte se buscaba que el ciudadano fuera virtuoso, y se supone que los clásicos entregaban esas virtudes republicanas, y por el otro lado se buscaba que fuera industrioso, y se supone que ese era el discurso, por ejemplo, de Vicuña Maquena, liberal. Y el latín era inútil, en el fondo, dentro de esa lógica. Entonces, toda esta traducción se da en el marco de esa discusión, por una parte, y al final de esa discusión, en el fondo, cuando ya el latín perdió, en el fondo, y se está empezando a enseñar castellano como en el currículum. Entonces se hace necesario en ese momento, o sea, como ya perdieron la pelea, en el fondo, están haciendo estas traducciones. Pero ya es tan tarde en el momento de la apropiación
que es lo que en esa línea cronológica se ve que en realidad están 40 años antes, o sea, en el 40, por ejemplo, están preocupados de hacer traducciones del inglés, del francés, apropiándose y adaptándolo a Chile, y aquí recién asumen la necesidad de hacer esta adaptación 40 años después, en el fondo. Y hay tres núcleos temáticos también asociados a lo que está pasando en la cultura en ese momento, que es por una parte la ideología de la lengua estándar, la polémica ortográfica y el uso de la apropiación. La ideología de la lengua estándar, así dicho muy rápido, no sé cómo estamos de tiempo. Por el Raquel. Mira, llevamos como unos 30 minutos de directo aproximadamente, así que si Ya, podemos ir avanzando mejor. perfecto. Entonces, mira, la ideología de la lengua estándar tiene que ver con creencias que pueden ser explícitas o solamente manifiestas en la práctica, que muestran una aspiración a la uniformidad del lenguaje, a suprimir la variedad, ya que una variante es considerada como más válida, correcta, incorrecta, buena, o sea, correcta, buena, deseable, y que el lenguaje, y se buscan codificar el lenguaje en gramática, diccionario, ortografía, justamente lo que está haciendo Román con estos diccionarios de chilenismo, por ejemplo. La escuela del espacio de transmisión del estándar y de conservación, y esto además se da, hay tres modelos, uno que es racionalista, que es buscar este estándar con una finalidad democrática, participativa, o sea, de crear una comunidad que maneje este estándar y genere un espacio de debate mediante el lenguaje, en el fondo. El modelo romántico, que es en antítesis con este modelo racionalista, que es la expresión de la identidad, resalta la expresión de la identidad de ciertos grupos, y discute el modelo racionalista deja de lado algunas identidades, y el modelo nacionalista, que sería el que rige en el caso de Román, que es una síntesis de estos dos, que en el fondo busca el estándar grupal, pero a partir de la exaltación de la identidad de un grupo, que sería la nación. Por ejemplo, algunas ideas que se ven de él en los prólogos, como el libro en realidad sale o sea, el diccionario aparece durante un periodo bien largo, entonces las ideas de él tienen una cierta evolución, pero la matriz más o menos es la misma. Entonces, que es que el lenguaje es un organismo vivo, un don de Dios, que se tiene que preservar, unitario, invariable. Las amenazas de esto son lo extranjero y lo nativo, o sea, lo indigenismo, sobre todo los indigenismos, en el fondo, a pesar de que se aceptan en ciertas cosas que tengan que ver con cosas telúricas. El estudioso del lenguaje es un censor, y hay que luchar contra impurezas, en el fondo. Y después está el tema de la polémica ortográfica, que acá, sí, para verlo bien, bien rápido, si uno ve el libro hoy, a simple vista, la ortografía nos pareciera ser contemporánea, pero en realidad es al revés. O sea, dentro de las ortografías vigentes en ese momento, esa ortografía, que es la más parecida a la que usamos nosotros, era la más conservadora. Entonces, ¿cuáles son las otras que estaban como en discusión y peleando en ese momento? Una era o sea, eran más, pero o sea, tenían variantes, pero en general la ortografía académica, que es la que usa este libro, la ortografía casera, que es como la que se ve en el texto que está al medio, que es la que ahora uno cuando ve un libro normalmente de esa época aparece como antigua, y la que está abajo, que es la ortografía de los grupos ya más positivistas o anarquistas, que trataba de ser eh, racional. No sé si ven ahí la diferencia. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un gesto que no que aparentemente, o sea,
hay una decisión editorial detrás de esto, que una, que no es visible fácilmente, ni es visible si no se coloca en contexto, con los otros sistemas que estaban vigentes en ese momento. Y está por otra parte está el recurso de la apropiación, que es en realidad una característica de la traducción durante todo el siglo XIX, incluso parte del XX, que tiene que ver con la entidad del grupo al que pertenece el traductor, y selecciona ciertas cosas y las adapta de alguna manera, y es un recurso creativo, en el fondo. O sea, desde el punto de vista de los estudiosos de la traducción, más que una imitación o una copia, simplemente es una manera de apropiarse, o sea, de crear. ¿Y esto, cómo se ve esta apropiación en la traducción? Por la adaptación métrica, que está en versos endecasílabos, que es un tipo de verso que es del Renacimiento, o sea, no tiene nada que ver. Hay amplificaciones, no son tan notorias como una cosa, no es un poema de Andrés Bello, esas traducciones que son claramente otra cosa. Acá sigue siendo el libro de Ovidio, pero coloca algunos detalles que no están en el original, en el fondo. Y hay indicios de ideologías, corrientes estéticas que son de otra época, en el fondo. Cristianismo, barroco, modernismo, nacionalismo. El segundo libro es una cirugía de guerra de Eduardo Moore Bravo. Con esto lo que quiero resaltar es que el libro adquiere el carácter de pertrecho militar. Este es un libro hecho en la imprenta Brockhaus en el año 97. Es un poquito más pequeño que el otro, 15,5 centímetros por 10, 320 páginas. El tiraje es mucho mayor, 3.000 ejemplares, y 258 figuras. Se trata sobre heridas de armas de fuego, o sea que en realidad ese es el centro de la cirugía de guerra, en el fondo, cómo se tratan las heridas de guerra, cómo se sutura, cómo se amputa. Y todo este libro nace como consecuencia de las secuelas de las guerras que había principalmente de la guerra del 91, y de cómo, o sea, y de una discusión sobre cómo las medidas sanitarias que habían o que dejaban de haber aumentaban la mortalidad, en el fondo. Entonces estaba hecho el libro pensando en atacar ese problema. Entonces, en términos de editoriales, en el fondo, o sea, de diseño, si se quiere, lo que destaca es la flexibilidad y la pertinencia con que se relacionan las imágenes con el texto. Ahí se ve una muestra, pero en realidad no siguen un solo modelo, hay distintas retículas en el fondo en el libro. Y esto además es muy interesante porque coincide con el uso de las imágenes en las enciclopedias, en el fondo, porque esta esencialmente era una imprenta de enciclopedia. Acá se ve el ejemplar como es, se ve por ejemplo la relación con la mano que tiene una especie de estuche, y atrás, por dentro tiene un fuelle donde se puede guardar probablemente notas. No se podía claramente con ese margen tomar notas en otro lugar del libro. El libro está en muy buen estado, muy bien conservado, además por el hecho de que el mismo forro ayuda a que se conserve bien, y tiene ahí timbres de propiedad de la biblioteca. Bueno, entonces aparte de contar cómo nació este libro y cómo se importó, cuál fue la manera en que se produjo y la manera en que se recibió, me interesa identificar similitudes entre este libro y libros educativos para niños, en el fondo. Entonces, situando esto, necesita que nos coloquemos en un contexto más amplio, que es el de la industrialización de procesos editoriales, que dentro de este contexto baja el costo de los libros, y aumentan exponencialmente los tirajes, y sobre todo en Francia, Inglaterra y en Alemania en esa época, y se ve la necesidad de exportar,
y se exporta mucho directamente a las colonias o se crean zonas de influencia cultural, económica, comercial, y una de esas en ese momento es Chile. Entonces, Alemania, y esta imprenta le vende mucho a Chile en esa época, y le vende mucho al Estado, una cantidad, por ejemplo, dentro de los datos ahí está, cerca de 1 millón de ejemplares, por ejemplo, para instituciones educativas chilenas. En ese mismo periodo, además, se dio una relación de venta de armas hacia Chile y de llegada de militares que reestructuraron el funcionamiento del ejército en términos de procedimientos, uniformes. O sea, había una influencia muy directa y muy fuerte, que se nota hasta el día de hoy en cosas hasta de los uniformes, por ejemplo, que conservan elementos prusianos. Entonces se habla de la prusianización, precisamente. Bueno, y no sé si lo mencioné ya, pero además de, así como está esta importación de libros, hay importación de armamento también. Bueno, como decía, este libro se planteaba como una respuesta a la guerra civil, a los muertos de la guerra civil y las guerras anteriores. Fue por un concurso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Lo ganó este autor por concurso. Después se le incluyeron cambios y se mandó a que hiciera a que fuera a Alemania en gira para incorporar nuevas cosas. Iban como en el fondo de turismo, de como esta época que era de ferias internacionales. Habían ferias de armamento y de cirugía militar, hospital militar, y él fue a estas ferias, se supone. El libro tiene la ambición, el mismo, de considerarse como el tercer manual en la historia, en el fondo, después de uno de la emperatriz Augusta y de otro de la Cruz Roja. En realidad los libros de cirugía de guerra son mucho más antiguos, pero este se coloca tiene esa ambición, en el fondo. Bueno, el autor para decirlo así bien breve, fue cirujano, urólogo, era experto en sífilis, reformador de la enfermería, y fue director mucho tiempo, no sé si mucho, pero fue director del Museo Nacional de Historia Natural. O sea, ahí vemos un perfil muy distinto este era como un señor positivista, si se quiere, ¿no? Muy distinto al de Román, siendo más o menos contemporáneo. El libro se incorporó como lectura básica del ramo en Latinoamérica. Hay un ejemplo que encontré en una revista durante la guerra de España y Cuba. Sale una reseña en que se recomienda al autor que este libro lo lean, que en el fondo dice que le serviría mucho en las circunstancias en que está, y hace el intento de que lo compre el ejército, pero al final no tenían como la partida presupuestaria. ¿No? Es anecdótico de alguna manera, pero se ve la pertinencia del tema, en el fondo, dentro del contexto de guerras que todavía... O sea, bueno, en realidad va más allá de eso solo el momento. El formato, respecto al formato, hay una foto donde se ve la relación más o menos de tamaño entre una agenda actual y el librito. El libro mezcla de alguna forma el libro bolsillo con la agenda, que ya había en esa época más acceso a distintas formas de encuadernación y asociado a que el papel era más barato, ¿no? Que había un proceso también de democratización del acceso a formatos de escritura. Posibles funciones que posibilita este formato, que es muy manipulable, se puede identificar por el color, se puede usar como carpeta y se conserva muy bien, pero tiene una especie de material impermeable o semi-impermeable. Respecto a lo de las similitudes con otras publicaciones, voy a pasar bien rápido, pero si comparamos, o sea, pensando en que las imágenes nos dan acceso a visiones del mundo de una época, y que puede ser particularmente revelador acercarse a estas imágenes como fuente histórica, pero contextualizándolas junto a otras imágenes del mismo periodo,
y además leyendo entre líneas, en el fondo, estableciendo esos dos criterios. Entonces, si comparamos con otro libro de la misma imprenta, que es el Silabario de Mate, que es del año 84, y que con variaciones más o menos circuló mucho tiempo, o circula, se ven similitudes de tipografía, de gramación y de iconografía. Lo que me interesa es la de iconografía. Detrás está toda una relación, una visión ya casi filosófica, en el fondo, de establecer una cierta relación entre las cosas, las palabras y las ideas. Entonces, en el caso de la enseñanza, se entendía que se pasaba de enseñar como cosas que eran compartidas entre los niños y los profesores, en el fondo. Se pasaba a la representación y se supone que con eso se accedía a una idea. Y aquí lo que hay es un cierto repertorio común de cosas. Con repertorio común me refiero entre el silabario y el libro de la cirugía. Por ejemplo, la mano, pierna, pie, mesa, rueda, mujer. De estos elementos, aquí están los que tienen que ver con el cuerpo, que son, ahí sí se ve, por ejemplo, hay la mano, el vendaje de la mano, el pie, el vendaje del pie. Se ve una visión analítica del cuerpo como máquina, del cuerpo como algo que se puede cortar, cuyas piezas se pueden sacar, cuyas piezas, como en el caso de una guerra, se puede amputar una pieza, siendo la sociedad también, o sea, viendo una visión de la sociedad como una unidad de la persona, como un elemento, puede sacar las piezas si lo necesita el cuerpo, en el fondo. O sea, en el fondo hay toda una matriz ahí de visión es ir muy lejos con solo exponerles esta lámina, pero hay toda una matriz conceptual detrás de estas representaciones. Dejamos de lado, por otra parte, que también tiene que obedecer el ocupar imágenes comunes a que sin duda tienen que haber tenido, si vemos cosas de la misma, material de la misma imprenta, estas tienen que ser imágenes que ocupaban como parte del proceso de producción y sacaban de un lado, las reciclaban de alguna manera. Después hay objetos domésticos, por ejemplo, ruedas, coches, mesas. Ahí la imagen más oscura siempre es la del libro de cirugía. Por ejemplo, acá está la mesa como neutra y la mesa como espacio para hacer maniobras de respiración. Por otra parte, también la visión de la mujer, como siempre una asociación entre mujer, maternidad, hogar, estereotipo social, estereotipo de género, no sé, sale la muñeca, la mamá asocia al hijo, el tipo de frase, además, en el caso del silabario, no sé, la mamá ama a sus hijos, los hijos deben amar a la mamá, mi hermana sabe tejer. En el de la mujer está en el de la cirugía, el tipo, el peinado, como la idealización un poco dentro de un arquetipo medio helénico de belleza, de proporcionalidad. Y también visto en general, en el caso del silabario, lo que no es familia, en el fondo, ni es cosas de la casa, son animales domésticos, el loro, el perro, el gato. Y el perro, por ejemplo, aquí sale como el perro como agente de servicio. En el caso del cirugía de guerra salen el otro colonial como agente de servicio, que es el que porta al herido. No aparecen otros coloniales heridos ni en tratamiento, son portadores, son de alguna manera como o sea, en el fondo hay en común por un lado la humanización del animal y por el otro la animalización o el uso del otro de la colonia. Hay similitudes, además, haciendo otro cruce entre discursos sanitarios, educacionales y militaristas. Esta imagen es bien reveladora, es de otro libro del mismo periodo, de la misma imprenta, de un educador muy importante que era José Abelardo Núñez, que hizo otros material educativo que estaba en competencia en ese momento con el de mate, y aquí se ve una imagen de estos niños como jugando a la guerra, en el fondo, pero estos juegos de guerra era algo muy común, de hecho se importaba
se importaban tambores, se importaban juguetes de guerra como instrumentos educativos, que se pueden ver ahora en el Museo de la Educación. Y era normal el que se les enseñara a marchar, a formar pelotones, a abrirse al fin. Y cerrando, si colocamos estas imágenes de los cuerpos mutilados, ahí mostré pocas en realidad, pero es una acumulación de imágenes de cortes, de miembros cercenados, que se entiende que era para que lo vieran médicos que estaban familiarizados con el tema. O sea, pero de todas maneras, en esa época hay que tener claro que no era tan... O sea, por una parte estaban empezando a circular imágenes de las guerras. Por ejemplo, hay una imagen de los muertos en Placilla, porque era parte ya de la actividad de propaganda el llevar a fotógrafos que fueran a dejar un registro antes o después de las batallas. Contrario a esto está la imagen idealizada, que por ejemplo, que es la típica en el fondo de los monumentos que todavía están acá en las ciudades. Ahí hay algunas ilustraciones de un libro de Vicuña Maquena, que es de un poco antes. Por otra parte, habían imágenes de los cuerpos, o sea, de las personas con miembros cercenados y que posaban en el fondo con las prótesis o al lado de las prótesis en poses escultóricas. Y por otra parte también, que ya una cosa como de comentarios sobre la vida privada de ese momento, que era muy común de los viajeros que venían en esa época, que se espantaban un poco de que se encontraban fácilmente con mendigos que eran veteranos de guerra que estaban lisiados en el fondo, o claro, mutilados, indígenas. Y el tercer libro, en realidad el trabajo está en proceso, pero les menciono nomás el tema, es un libro sobre la casa de Orates de Santiago, que tiene la particularidad de que es una especie de inventario o de registro de existencias, y que equipara de alguna forma a las existencias materiales de las que está dando cuenta con la existencia de pacientes. Acá hay algunas fotos que se ven. Departamento de agitados y agitadas. Algunas conclusiones así muy general que tienen que ver con posibilidades. Por una parte, indagar en la historia de las publicaciones chilenas anteriores al siglo XX o hasta como prehistoria editorial. Indagar también se puede indagar sobre la historia de las traducciones, la vigencia e influencia de estas y las ideologías implicadas. Estudiar los tránsitos entre publicaciones de diverso tipo. Estudiar la producción en tanto editorial en tanto actividad económica, que sería como lo que traté de mencionar a propósito del libro de la cirugía de guerra. Comprender el discurso visual de los libros, situándolo en relación con otras imágenes de su tiempo. Comprender la producción del libro en relación con procesos de construcción de entidades colectivas o polos de influencia cultural, que es como esto que les digo de la relación con la cultura latina francesa, primero, o la cultura germana, prusiana, y abordar las normas lingüísticas como toma de posicionamiento político. Eso sería. Esa es una imagen del libro de Ovidio. Qué hermoso No sé. ese final, Pablo. Sí, pues esa era es parte de los ornamentos tipográficos que tiene. Sí, como comentabas, bueno, la verdad que, bueno, para ponerles como un poco en contexto a todas las personas que nos están acompañando, comentarles que Pablo igual realizó una revisión de diferentes tipologías de ejemplares en la biblioteca, hasta llegar, digamos, a estos 3 libros que le servían mucho para el tema de su magíster. Es también una aproximación
a otra forma de ver los libros muy diferente a la que hemos visto en otros de la estantería de las redes, y eso me gustaría también resaltarlo, que en el fondo se puede llegar a través de muy diversas disciplinas y verlos y analizarlos de diferentes formas. Que también tiene que ver un poco, yo creo, con ese trabajo como editorial o también como curatorial que Pablo ha mencionado al inicio de su presentación. No sé, Pablo, voy a revisar de nuevo si tenemos algún comentario. No, parece Ujú. que por el momento no ha habido consultas, parece que ha sido muy claro en tu exposición. Eh, y bueno, creo que también yo creo que tú te has dado cuenta, como estudiando y trabajando en este ámbito, que el tema de lo que sería, de alguna manera, se podría denominar como publicaciones patrimoniales chilenas, están poco estudiadas desde el punto de vista de la edición o desde las industrias editoriales. Em, ¿Cierto, Pablo? ¿Cómo llegas a estos libros y haces como ese cruce? ¿Por qué te interesas en ellos? Em, claro, mira, una cosa tiene que ver con el que es un área un poco un punto ciego, creo yo, porque siempre se habla del inicio de la actividad editorial durante el siglo XX, pero en realidad al encontrarme con estos libros me encontré con vestigios de que había una actividad ya de larga data y una consolidación de ciertas prácticas, como te decía, de impresión, de trabajo textual, eh, que en el fondo explican, es como decía, como una prehistoria establece una cierta continuidad con lo que viene en el siglo XX, en el fondo, que es lo que es más fácil acceder, uno como lector. Eh, ¿Y qué me llamó la atención? Mira, ahí podría contar un poco en el origen del trabajo. Por una parte, el libro en algún momento pretendía hacer una reedición del texto ¿De Ovidio? de Ovidio, claro, pero me di cuenta que no era, Una no, reedición, ¿cierto, Pablo? o sea, claro, hacer circular la traducción pensando en que la traducción es interesante y hay un cierto interés, todo muy de dimensiones muy acotadas, pero por las traducciones de ese periodo o traducciones chilenas de clásicos. Hay una línea editorial ahí por explorar, en el fondo, pero me pareció que no era el momento para hacerlo. Ahora, por todo lo que ocurre. Y sí me fue pareciendo que todas estas publicaciones dicen mucho sobre o sea, me pareció interesante de alguna manera leer la sociedad de ese tiempo a través de las publicaciones y en realidad leer la sociedad actual. Pero en realidad puede ser, es algo que no estoy diciendo, no estoy estableciendo esas analogías ahora en el discurso, pero sí las veo. O sea, Totalmente, sobre todo en el libro de la Cruz Roja. Yo creo que es bastante como interesante como a raíz del estallido social y digamos, como todo el malestar social, lo que genera posteriormente es una represión, y ahí se generan como también mutilaciones, etcétera. Entonces, igualmente yo coincido contigo en que son libros que están como muy en vigor, o sea, de mira, alguna manera. dos detalles. Uno, por ejemplo, yo la revisión del libro de cirugía lo hice a propósito de un curso del magíster de cultura material, y lo hice como en agosto del año del 19, antes de octubre, en el fondo. Y después, por ejemplo, conversando con una doctora que es médico cirujana, estudió cirugía de guerra fuera, que es médica en la zona norte de Santiago, y ella en algún momento
iba a hacer capacitaciones, al final no las alcanzó a hacer, por ejemplo, porque se topó con pacientes que llegaban por mutilaciones oculares, y el hecho es que los doctores no sabían cuál era la dinámica de las balas. La dinámica de las balas, por lo que me explicaba y que sale en el libro también, es que en el fondo el proyectil provoca un daño en una superficie mayor que la de la bala misma. Entonces, por ejemplo, no se sutura, se tiene que dejar abierta la herida, porque si tú suturas, se produce un daño mayor. Y en el tratamiento de los heridos por bala, por mutilaciones oculares, pasaba que los médicos, no sabiendo y queriendo hacerlo bien, suturaban. Y se provocaba daño, o sea, así de... bueno, y eso era o sea, te habla mucho de la... O sea, en común están en estos libros toda esta visión de la cultura como una... O sea, o de la sociedad como una cosa homogénea, unitaria. Por ejemplo, de la respuesta como siempre como una respuesta de fuerza, o sea, se da en distintos niveles claro, la respuesta de fuerza o de unificación se da a distintos niveles. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Sí. Yo creo que eso me llamó la atención. Bueno, también me llamó la atención, Pablo. Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando en honor al tiempo porque ya llevamos casi la hora del directo, pero Perfecto. también es bien llamativo lo que tú comentabas al principio, que también hay un trabajo en la adaptación, en la traducción de Ovidio, también hay un Ujú. trabajo como de apropiación bien interesante y que a lo mejor está bastante inexplorado en ciertas ediciones. Bueno, y también como que a raíz de todo esto me doy cuenta de que efectivamente, digamos, tu trabajo también tiene más que ver con el texto en sí. O sea, si bien hablas de tipos móviles, de cómo está, digamos, la industria editorial, y también, por ejemplo, de temas como de la ortografía, que son ya mucho más específicos y al callo de la historia cultural. Yo creo que tu investigación es bien interesante en varios aspectos. Y me temo que deberíamos ir cerrando ya. En caso de que a alguna persona se le ocurra alguna duda, posteriormente nos la podrían hacer llegar sin ningún problema y ahí con Pablo la resolvemos. ¿Ya? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos han acompañado en esta última sesión del año. Y bueno, esperamos verlos prontamente en otra nueva edición. Gracias, cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao.